Bueno, entonces, bienvenidos. Un saludo especial para todos ustedes. Bienvenido a esta clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. Vamos a iniciar con el marco conceptual de las NIP-PYME. El marco conceptual de las NIP-PYME está establecido en la sección 2 de este estándar de NIP-PYME. Pero resulta que el estándar de NIP-PYME, como es un estándar derivado de la NIP plena, esa NIP plena tienen concebido un fundamento teórico que es el que conocemos como marco conceptual. El marco conceptual de la NIP plena se fundamenta en el paradigma de la utilidad de la información. Es decir, que este marco de la NIP plena sigue un itinerario lógico deductivo. La piedra angular sobre la que se cimenta la estructura teórica de este marco conceptual es la satisfacción de las necesidades de información de los diferentes usuarios. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es un marco conceptual? En un marco conceptual están establecidos los fundamentos teóricos y conceptuales que establecen las orientaciones, los fundamentos lógicos que debe seguir quienes utilizan las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad. Entonces, un marco teórico es algo así como una constitución política de un país, por ejemplo, si podemos utilizar ese ejemplo. La constitución de un país nos fija que las reglas, los deberes, los derechos para nosotros poder vivir en sociedad, las reglas para poder vivir en comunidad. Un marco conceptual en este caso es un fundamento, un documento técnico que nos va a guiar a nosotros los profesionales de la contaduría para tomar de allí las orientaciones que debemos seguir en la práctica contable y cuando utilizamos las normas internacionales de contabilidad y de información financiera. Ese marco conceptual de la NIP plena, el primer marco fue en 1989. Después se emitió el marco del 2010. Y hoy tenemos vigente un marco conceptual del 2018. Entonces, fíjense ustedes, este marco conceptual no es una norma internacional de contabilidad y por lo tanto no define reglas para ningún tipo particular de medida o presentación, pero sí tiene un carácter orientador más que ordenador. Entonces, este marco establece los conceptos que subyacen a la preparación de los estados financieros de propósito general. ¿Con qué fin? Con el fin de brindar la información que necesitan los usuarios externos. Este marco tiene un valor normativo y sirve para propender por la armonización que quieren los reguladores, las normas contables y los procedimientos asociados que se establecen para preparar los estados financieros. Entonces, en este marco conceptual están establecidos los fundamentos teóricos y los fundamentos conceptuales
que debemos aprender los contadores públicos o los preparadores de información para realizar adecuadamente, óptimamente, la práctica contable bajo norma internacional. Entonces, estos conceptos son muy importantes para nosotros. Ese marco conceptual, cuando nosotros veamos, por decir algo, un diplomado o de NIP plena, tenemos que estudiar ese marco conceptual. En el caso de las NIP PYME, del estándar NIP PYME, que es un estándar, como les decía, derivado de la NIP plena, la sección 2, acuérdense que inicialmente decíamos que hay 35 secciones en las NIP PYME, que contiene el estándar de NIP PYME. Entonces, en la sección 2, que vamos a empezar a ver en el día de hoy, quiero reiterarles, esa sección 2 es el marco conceptual de la NIP PYME. Si nosotros aprendemos a manejar bien esos conceptos que están allí en la sección 2, no vamos a tener problemas más adelante para manejar adecuadamente todo lo que se derive de la aplicación del estándar de NIP PYME. Entonces, por favor, les ruego que prestemos bastante atención y repasemos individualmente esta sección 2, porque allí están establecidos, vuelvo y reitero, los conceptos fundamentales para el manejo de este estándar de NIP PYME. ¿Qué abarca el marco conceptual? Pues el objetivo de la información financiera. Ahí se señala cuál es el objetivo que hace que la información financiera sea útil. Allí también se establecen las características que determinan la utilidad de la información financiera. También se define el nuevo proceso o las fases del nuevo proceso contable bajo normativa internacional, que es reconocimiento, medición, presentación y revelación. Y también están otros conceptos de principios fundamentales como el devengo, el esfuerzo del costo desproporcionado y otra serie de conceptos que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, es muy importante que esos conceptos que nos presenta la sección 2 sean muy bien recibidos y que ustedes entren a leer esos conceptos individualmente para darle una mejor aplicación a lo que es el estándar de la NIP PYME. Pero antes, una vez hablado de haberme referido al marco conceptual, entonces vamos a empezar a hablar de lo que es la sección 1. La sección 1 que tiene que ver con las pequeñas y medianas entidades. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo de estudio en esta sección 1? Conocer las características de las pymes. Conocer las entidades que no deben cumplir con la NIP para pymes. Y por último, vamos en cada sesión, vamos a hacer aplicación de los conceptos en un caso práctico. Es decir, vamos a volver hoy, después que terminemos esta sesión, antes de comenzar la 2, vamos a hacer una dinámica con preguntas para afianzar estos conceptos que vamos aprendiendo en cada sesión. Entonces, reitero, nuestra primera sesión, la 1, es las características, conocer las características de las pymes.
y conocer las entidades que no deben cumplir con la NIF para PYME. ¿Qué pretende la sección 1? La sección 1 fija un alcance. Todas las secciones del estándar de NIF PYME fija un alcance. En este caso, el alcance de la sección 1 es, o el estándar pretende, el estándar de NIF PYME pretende que este se utilice verdaderamente en las pequeñas y medianas entidades. Es decir, allí es donde se debe aplicar este estándar de la NIF PYME, en las pequeñas y medianas entidades. Ese es el alcance que se le da a esta sección. Entonces, ¿cómo define el IASB? ¿Cómo define el IASB a las pequeñas y medianas entidades? El IASB nos dice que las pequeñas y medianas entidades, o sea, las pymes, son entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican estados financieros con propósito general para usuarios externos. Entonces, fíjense ustedes, estas pequeñas entidades no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. ¿Quiénes serán esos usuarios externos? Esos usuarios externos son aquellos que no están en condiciones de recibir a la medida la información que produce la entidad. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros hablamos de los accionistas minoritarios que no tienen el control de la sociedad o de la entidad que informa, entonces no están en condiciones de recibir la información a la medida de sus necesidades. Entonces, para ello va dirigido esos estados financieros de propósito general. Lo mismo para entidades financieras como bancos, inversionistas potenciales, inversionistas actuales, en fin, esos son ejemplos de usuarios externos. Entonces, primero, no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Ejemplos de esos usuarios externos. Ahí encontramos, como les decía, los propietarios que no están implicados en la gestión del negocio. El caso más aquí que podemos decir es lo que les decía ahorita. Los accionistas minoritarios que no hacen parte de la administración, no tienen el control de la entidad que informa porque no hacen parte de la administración. También son usuarios externos los acreedores actuales o potenciales, las agencias de calificación crediticia, inversionistas potenciales o inversionistas actuales. A ellos va dirigido esos estados financieros de propósito general. Entonces, una pyme se caracteriza porque no tiene obligación pública de rendir cuentas. Ahora, ¿cuándo una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas? Entonces, cuando primero sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público. Yo puedo emitir deuda
para financiarme. O sea, si yo soy la entidad que informo, yo puedo emitir instrumentos de deuda, como bonos, por ejemplo, para colocarlos en un mercado y encontrar recursos para financiar el negocio. Ese es cuando son instrumentos de deuda, es decir, préstamos, dineros que yo voy a recibir a través de emisión de títulos, o sea, de instrumentos de deuda. Tengo yo que reconocer eso en mi información financiera como pasivos, los instrumentos de deuda. Y cuando son instrumentos de patrimonio, es porque puedo emitir, por ejemplo, acciones. Entonces, quienes suscriben, quienes adquieren esas acciones, van a ser inversionistas de la entidad. Toda esa serie de instrumentos, sean de deuda o sean de patrimonio, se negocian en un mercado público. O están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarlos allí en ese mercado público. Entonces, la primera condición para que una entidad sea considerada que tiene obligación pública de rendir cuentas es que emita instrumentos de deuda o de patrimonio para negociarlos en un mercado público o están en proceso, o sea, esa entidad está en proceso de emitir esos instrumentos. Y la segunda condición, una entidad tiene la obligación pública de rendir cuentas cuando, en segunda medida, dice el IASB que una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Entonces, cuando una entidad cumple estos dos tipos de condiciones, la primera, emite instrumentos de deuda de patrimonio, de deuda o de patrimonio en un mercado público, o sea, negocia en una bolsa de valores o en otro tipo de mercado, instrumentos de deuda o de patrimonio, o está en proceso de emitirlo. Y como segunda medida, una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. ¿Esos terceros quiénes serían? Pues son terceros que van a invertir en esos activos de esa entidad que informa. Entonces, dos medidas fundamentales para que una entidad sea considerada como una entidad con obligación pública de rendir cuentas. Esas son las dos características principales. Ahora, el IASB nos dice que hay veces o hay ocasiones que algunas entidades mantienen activos en calidad de fiducia que reciben de terceros porque mantienen y gestionan recursos financieros que les han confiado ciertos clientes que no están implicados en la gestión del negocio o en la gestión de entidad. No obstante, si esas entidades, cuando reciben o mantienen esos activos en calidad de fiducia, si lo hacen para actividades secundarias, es decir, una actividad que no se identifica con el objetivo principal, con su objeto social. Ustedes saben que cuando una entidad se constituye va a tener una actividad principal en su funcionamiento. Pero si esa entidad recibe esa clase de activos, pero no los considera para su actividad principal, sino para actividades secundarias, eso no lo va a convertir o no la va a convertir en una entidad con obligación pública de rendir cuentas. Así lo dice la norma en la sección 1, pequeñas y medianas entidades. Ahora, si una entidad que tiene la obligación pública de rendir cuenta
utiliza este estándar, estamos hablando del estándar de NIPYME, sus estados financieros no se describirán de conformidad con el estándar de NIPYME, es decir, no va a ser una declaración de cumplimiento que sus estados financieros se elaboraron y se presentaron conforme a la NIP para la PYME. Aunque la jurisdicción donde esté esa entidad, o sea, la legislación de esa jurisdicción permita o requiera que esta norma se utilice para entidades con obligación pública de rendir cuentas. Ahora bien, el estándar nos dice que no se prohíbe a una subsidiaria cuya controladora, que puede ser una compañía matriz, en este caso, o sea, si hablamos de un grupo económico donde existan subsidiarias, donde existan filiales, donde existan sucursales y todas dependen de una matriz o de una controladora, entonces a esa subsidiaria o a esa filial o a esa sucursal no se le prohíbe cuando la controladora utilice la NIC completa o esa subsidiaria forme parte de un grupo consolidado que utilice la NIC completa, no se le prohíbe utilizar el estándar de NIP-PYME para preparar sus estados financieros, siempre y cuando esa subsidiaria o esa sucursal o esa filial no tenga la obligación pública de rendir cuenta por sí misma, o sea, por sí sola, separadamente. Si sus estados financieros se describen como en conformidad con el estándar de NIP-PYME, debe cumplir todas las disposiciones que establece el estándar de NIP-PYME. Entonces, fíjense ustedes, a ese tipo de sucursales o de subsidiarias, cuando cumplen esta condición, no se les prohíbe que puedan elaborar sus estados financieros de conformidad con la NIP-PYME. Por otra parte, si una controladora por sí misma, o sea, una compañía matriz, estamos hablando de grupos económicos que preparan estados financieros consolidados, estado financiero. ¿Por qué? Porque cada entidad tiene una constitución jurídica independiente. Entonces, cada entidad debe llevar su propia contabilidad. Entonces, cuando preparan sus estados financieros, se les conoce como estados financieros separados. Y cuando la matriz consolida la información, entonces van a ser estados financieros consolidados, que los van a presentar o los va a presentar la compañía matriz. Entonces, cuando sucede esto, que una matriz o una controladora que no tenga la obligación pública de rendir cuenta puede presentar sus estados financieros separados de acuerdo con la NIP-PYME. Incluso si presenta sus estados financieros consolidados de acuerdo con la NIC completa. Ahora, los estados financieros preparados de acuerdo con la NIP-PYME se deben distinguir porque se debe anexar la declaración de cumplimiento de que esos estados financieros, es decir, se debe hacer la declaración de que esos estados financieros se prepararon en cumplimiento del estándar NIP-PYME. Eso a grandes rasgos es lo que nos establece la sección 1 de la NIC, del estándar de NIP-PYME. Entonces, decíamos en esta sección que nos presenta características de cuando una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas, cuál es el alcance que deben seguir las pequeñas y medianas entidades cuando siguen el estándar de la NIP-PYME, y
¿Cómo debe preparar una pyme que no tenga la obligación de rendir cuenta sus estados financieros? Entonces, quiero escuchar que hagamos la siguiente dinámica con respecto a la sección 1. Por cada pregunta que vamos a realizar, van a participar 3 personas. Sí, espero que más o menos cada persona 2 minutos o 3 minutos. El participante solo puede tomar la palabra una sola vez, es decir, responder una pregunta. Entonces, al culminar la participación de ustedes por cada pregunta, entonces sintetizamos la respuesta de la pregunta. La primera pregunta que tenemos para el día de hoy, de acuerdo a lo que vimos ahorita en la sección 1, esto lo hago con el fin de recordar, de afianzar los conceptos. La primera pregunta dice, según la sección 1, ¿qué son las pymes? ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches, le habla el licenciado Joel. Le habla desde Venezuela. ¿Cómo Bueno, estás? según la sección 1, que son las pymes, bien, bien, gracias a Dios, agradecido por aquí por la oportunidad. Bueno, las pymes son entidades que no tienen obligación pública de rendir cuenta. Básicamente, esa es la definición concreta de las pymes. No tienen obligación pública de rendir cuentas. Publican estados financieros únicamente con el propósito de información general para usuarios externos. Estos usuarios externos, los acreedores actuales, acreedores potenciales, agencias crediticias, entre otros. Ok, gracias. A ustedes, feliz noche. Siguiente. Entonces, como nos decía, ¿sí? Buenas noches. Profe, le estoy habilitando a Sol Delgado o a Mónica Barón, pero ya Mónica Barón tiene habilitado el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Sol Delgado y básicamente NID Pymes es las personas que no, o las empresas que no están obligadas a rendir cuentas, o sea, públicas, pero pues la idea es que den a conocer esa información a los socios minoritarios y bancos. Ok. Mónica Barón. Hola, buenas noches. Mónica Barón de Chaparral, Tolima, Colombia. Hola, Mónica. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Se supone que según la SNIT para pymes se está definiendo como una pyme aquellas que no tienen la obligación pública de rendir cuentas, pero sí tienen la obligación de publicar estados financieros con propósito de información general para usuarios externos, como usted decía, aquellos socios minoristas que pues obviamente pues por ser minoristas no tienen el acceso como tal a votación en la
información. Entonces, esa es la definición que pues yo entiendo que da la NIF para pymes en este caso. Ok, Mónica, gracias. Entonces, sí, como decía Listo. el compañero de Venezuela y como acaba de decir Mónica, pues son entidades que no tienen obligación pública de rendir cuenta. Y lo que agregaba Mónica, publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Ok, seguimos en la siguiente pregunta. ¿Por qué las pymes no tienen obligación pública de rendir cuentas? Buenas noches, le habla Grover Vargas de Cochabamba, Bolivia. Hola, Grover, buenas noches. Con respecto a la pregunta, ¿por qué no tienen obligación pública de rendir cuentas? Porque no están, las pymes, como son pequeñas o medianas empresas, como los categorizamos en Bolivia, no cotizan en el mercado de valores, o sea, solamente presentan los estados financieros con propósitos generales, como decían así en la pregunta anterior, para los acreedores, para los inversionistas, que no están directamente relacionados en la administración de la pequeña empresa o pequeña o mediana empresa, como lo llamamos aquí en Bolivia. Bien. ¿De acuerdo? Gracias. Igualmente a ti. El siguiente. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es John Freddy León. Uy, qué mal. Buenas noches, mi nombre es John. Buenas noches, John. Te escucho. Hola. Aló. Sí, te escucho. Bueno, básicamente, como dice mi compañero de Bolivia, las pymes no manejan el mercado accionario, por eso ellos no tienen la obligación de rendir cuentas. Pero es cierto que, según lo que nos indicabas tú, que de todas maneras, si ellos, alguno de las pymes empieza a rendir, a vender bonos de deuda, ahí sí se hacen acreedores a la pyme completa, ¿cierto? Es que no sé, hay mucha interferencia en la señal. Sí, te escucho, te escucho. Entonces, básicamente es eso, que para las pymes el mercado accionario no está, no se emite en satisfacción, sino que hasta, no sé, se está escuchando muy mal la señal, qué pena. Te escucho claro. Bueno, entonces fíjense ustedes, decíamos, preguntamos, ¿por qué las pymes no tienen obligación pública de rendir cuentas? Simplemente porque son entidades cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público. Eso es claro. O sea, porque es que una pyme no emite ningún instrumento de deuda o de patrimonio, por lo tanto no lo negocia en un mercado público. ¿Qué es un mercado público? Hola. ¿Qué es un mercado público? Sí, se le escucha, pero no hay.
Ah, ok. iPad de marroncito. Hola. Aló, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Que un mercado público puede ser la bolsa de valores que puede haber en cada país. ¿Qué más? Mm, Una mesa de dinero será un mercado público. mm, no conozco el concepto de mesa de dinero. Sí, es un mercado público. Una mesa de dinero, sea local o nacional, internacional, es un mercado público. ¿Quién más tiene algo que agregar al respecto? Doctor, buenas noches, con Raquel. Hola Raquel, buenas noches. Buenas noches. Entiendo que en un mercado público tenemos la posibilidad de comprar y vender instrumentos financieros, como podría ser uno de ellos, los que nosotros tenemos, la bolsa de valores. Sería un mercado público. El tema de la bolsa de valores, uno de ellos, por ejemplo, el tema de las acciones, pólizas, todo lo que concierne a una de las NIF en la que nos dice instrumentos financieros. Más o menos hago esa relación, doctor. Ok, gracias. Gracias. Entonces, fíjense ustedes, un mercado público es una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales y regionales. Y como les dije, las mesas de dinero son un mercado público, donde se negocian ese tipo de instrumentos. La siguiente pregunta: ¿quiénes toman las decisiones sobre las entidades que deben utilizar las NIC para pyme? ¿Quiénes toman las decisiones sobre las entidades que deben utilizar las NIC para pyme? O el estándar de NIC para pyme. Buenas noches, Buenas noches. mi nombre es Ángela Alvarado. Las entidades de control sean estas llamadas super de compañía, en el caso del Ecuador, ¿Sí? de acuerdo a los parámetros que nos indican, pues, ¿no? De total de activos, de total de ingresos, o sea, sobre las ventas y por el número de personal. Eso de acuerdo a los criterios que tienen en el Ecuador. Claro, así es. Sí. Ok. ¿Quién más? Buenas noches, le habla Grover de Bolivia. Como decía la compañera anterior, los órganos reguladores, como también que se lo llaman en Bolivia, que podría ser el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, que podría ser también el gobierno a través de impuestos, de la entidad que cobra los impuestos en el Estado, y también que podría haber el Ministerio de Economía a través de un órgano rector que tenga por ahí. Ok, Gobre. Buenas noches. Básicamente es la normatividad que hay en cada país que cataloga quiénes son las entidades que tienen esta obligación.
Ok, de acuerdo. Cada país tiene sus autoridades que deben tomar medidas sobre estas entidades que deben utilizar la NIP para PYME. Entonces vamos a encontrar en cada país autoridades legislativas, autoridades reguladoras y organismos emisores de normas en cada jurisdicción. Por ejemplo, en el caso de Colombia, perdón, en el caso de Colombia tenemos el presidente de la República a través del Ministerio de Crédito y el Ministerio de Comercio. Son reguladoras. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es el ente normalizador. La superintendencia son organismos supervisores o controladores. Y lógicamente, organismos emisores en normas en cada jurisdicción. Entonces, cada país establece o clasifica este tipo de entidades de pequeñas y medianas entidades. Ok, entonces con esos conceptos hemos terminado con la sección 1, que básicamente el objetivo era ver las características de estas pequeñas y medianas entidades. Ahora vamos a comenzar la sección 2. Esta sección 2, como le dije hoy al comienzo de la clase, son los conceptos y principios fundamentales. Es decir, en esta sección vamos a encontrar es el marco conceptual del estándar NIC-PYME. Entonces, estos conceptos que nos trae esta sección son fundamentales. Si nosotros manejamos muy bien estos conceptos que nos trae la sección 2, nos va a servir de mucho para manejar fácilmente lo que sigue. Entonces, ¿cuál es el alcance de esta sección? El alcance de esta sección describe los estados financieros que deben de preparar las pequeñas y medianas entidades. ¿Cómo se deben de preparar? ¿Cómo se deben de presentar? También establece o está establecido en esta sección las cualidades que hacen que la información de los estados financieros de las pymes sea útil. Y también nos indican allí cuáles son los conceptos y principios básicos que subyacen a los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros de las pymes? O sea, el objetivo de la información financiera. Acuérdense ustedes que el objetivo de los estados financieros, cuando nosotros preparamos estados financieros en una entidad, es para suministrar información para la toma de decisiones. En este caso, los objetivos de los estados financieros en las pequeñas y medianas entidades es proporcionar información sobre la situación financiera, sobre el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones de los distintos usuarios de los estados financieros. Ya decíamos, de aquellos usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. ¿Por qué? Porque no están dentro de la gestión del negocio. No administran ni tienen control financiero del negocio. Son usuarios externos. Entonces, estos usuarios externos necesitan información de alta calidad, información transparente. Entonces, a esos usuarios externos es que van dirigidos esos estados financieros que
presentan las pequeñas y medianas entidades. Ya dijimos cuáles son esos usuarios. Entonces, fíjense ustedes, proporcionar información sobre la situación financiera. Ya sabemos que la situación financiera es una relación de activos, pasivos y patrimonio. Cuando hablamos del rendimiento, estamos hablando de la medición del rendimiento. O sea, hablamos de la utilidad del negocio en un periodo. Y cuando hablamos de los flujos de efectivo, estamos hablando de un estado financiero fundamental, de un estado financiero que es básico a los usuarios para la toma de decisiones y también es básico para la administración o el gobierno corporativo de esa entidad para la toma de decisiones. Entonces, no se nos olvide que ese es el objetivo básico de la información financiera. Es decir, cuando nosotros hablamos a nivel de IFRS, debemos decir que el objetivo de la información financiera con propósito general es que muestre información útil para los diferentes usuarios y ellos puedan tomar decisiones documentadas, decisiones informadas. ¿Sobre qué? Sobre la situación financiera, sobre el rendimiento y sobre los flujos de efectivo de la entidad. Si esa información es de alta calidad, si esa información reúne una serie de cualidades o características que vamos a ver ahorita, pues esos usuarios o esa información va a ser útil para esa toma de decisiones. Entonces, el objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar información financiera sobre esa entidad que informa que sea útil a inversores potenciales, a inversores actuales, a prestamistas, a acreedores actuales, acreedores potenciales, para la toma de decisiones. Y allí dentro de todos esos inversionistas actuales o potenciales o usuarios también encontramos los minoritarios, los accionistas minoritarios. Entonces, para ese universo de usuarios que les acabo de mencionar, a ellos es que van dirigidos ese tipo de estado financiero, porque ellos no están en condiciones de exigir informe porque no hacen parte de la administración. No tienen acceso a la información como sí lo tiene la administración de esa entidad. Y otro de los objetivos es mostrar los resultados de la administración que ha llevado a cabo la gerencia. ¿Cómo muestra los resultados de la administración la gerencia? O sea, ¿qué ha hecho esa gerencia? Entonces, a través de un informe de gestión, tendrá que mostrar los resultados. Entonces, dos objetivos básicos. Entonces, para que esa información sea útil, entonces, fíjense ustedes, el principio de utilidad de la información se cumple cuando esa información reúne unas cualidades. Si nosotros vamos al marco conceptual de la NIC plena, allá encontramos dos características cualitativas fundamentales y encontramos 4 características cualitativas de mejora en el marco conceptual de las NIC plena. Allá, por ejemplo, el marco conceptual nos dice que la información financiera
será útil para la toma de decisiones cuando cumple las dos características fundamentales que son la relevancia y la representación fiel. Y cuando cumple 4 características de mejora, que son la oportunidad, la comprensibilidad, la verificabilidad y la comparabilidad. Ya cuando nos hablamos aquí del marco conceptual de la NIP-PYME o el estándar NIP-PYME, nos habla de 9 características. Dentro de esas 9 características, para que la información sea útil, esa información debe ser comprensible. O sea, la comprensibilidad. La comprensibilidad nos dice que la información mostrada en los estados financieros de las pymes debe presentarse de manera comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable sobre las actividades económicas y empresariales y de la contabilidad de la entidad que informa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la información financiera interna de una entidad será comprensible si se presenta de manera clara y con un lenguaje acorde a la práctica del negocio que hace la entidad. De tal forma que esa información otorgue la claridad suficiente para que el usuario que está analizando esa información la pueda entender. O sea, para que el usuario entienda la información que está contenida en esos informes. Entonces, esa información, para que sea comprensible, debe ser clara. Por ejemplo, una entidad, por ejemplo, que produce, comercializa y distribuye energía, tiene un proceso muy complejo de determinar el precio de venta del producto. Ustedes saben que esas compañías que venden energía, pues utilizan una serie de fórmulas para determinar los precios de la energía. Y cuando van a utilizar esa fórmula para determinar el precio del producto, la calculan con una fórmula compleja, donde utilizan una serie de variables, por ejemplo, como datos de pérdida, de sobrecargas, de uso de redes, etc. Entonces, dado que la información relacionada con el precio de venta del producto es un dato de elevada importancia para los usuarios que van a mirar esa información, lo correcto será que, aun como es compleja esa información, que implica que esa información debe ser presentada con revelaciones. Ustedes saben que las revelaciones que nos exige la norma internacional que deben de acompañar a los estados financieros, pues allí se expresan, se hace claro actividades que no nos muestran los números que están en los estados financieros. Entonces, a través de esas revelaciones que acompañan a los estados financieros en forma resumida, se le hace más claro al usuario entender esa información. Ahora, debe tenerse en cuenta que aunque al principio se busca que esa información sea comprensible, muchas veces el mismo marco conceptual nos dice que cuando ese usuario no entiende fácilmente la información, pues puede acompañarse de un experto en esa información. Y lógicamente, ¿quién va a ser el experto? El contador en ese caso. Entonces, en ese caso la información es comprensible. Sí, comprensible para el usuario
que está pendiente de entender lo que está allí para tomar una decisión útil. Ahora, la segunda característica es la relevancia en el estándar de la NIF-PYME. La relevancia. ¿Qué es la relevancia? Entonces, la información que proporciona o que está contenida en los estados financieros de las pymes debe ser relevante para la toma de decisiones de los usuarios. Es relevante, ¿por qué? Porque esa información influye en un momento determinado en el juicio, en la decisión que va a tomar ese usuario. Por ejemplo, las entidades financieras suelen hacer entrega de sus productos específicamente de préstamos, o sea, de créditos. Pero ¿cuándo hacen el crédito? Una entidad financiera, ¿cuándo le aprueba el crédito a un cliente, a un usuario que esté tramitando un crédito? Pues esa entidad financiera hace el análisis respectivo que resulte de la información que está reportada en los estados financieros y en otros datos financieros. En estos casos, los datos que se reportan sobre esos datos financieros y las proyecciones que se acompañan allí a esos estados financieros serán relevantes para la entidad que va a otorgar el préstamo. ¿Por qué? Porque dependiendo del análisis que esa entidad hizo de esa información, decide si sí o no otorgar el crédito. Entonces, fíjense ustedes, la relevancia tiene que ver con la capacidad de esa información de influir en las decisiones del usuario. En ese aspecto podemos hablar de que la información es relevante. O sea, influye en las decisiones que va a tomar un usuario cuando está leyendo la información. Entonces, la información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. Ahora, ¿cuándo esa información es capaz de influir en las decisiones de los usuarios? Cuando decide con base en esa información si invierte o no invierte. Todos los datos verificará, revisará que esa información contenida en los estados financieros le sirva para tomar esa decisión. Ahora, el marco conceptual de la NIF completa nos dice que la información financiera es capaz de influir en las decisiones de un usuario si esa información tiene valor predictivo, tiene valor confirmatorio o ambos. O sea, cuando hablamos de valor predictivo, estamos diciendo que esa información puede utilizarla ese usuario como un dato de entrada para predecir situaciones futuras. ¿Cuál va a ser el desenlace futuro? Y tiene valor confirmatorio si esa información le proporciona al usuario o le confirma la evaluación que él hizo en un futuro, la evaluación actual. Entonces, ahí en ese caso hablamos de relevancia. La información financiera es capaz de influir en las decisiones si tiene valor predictivo y si tiene valor confirmatorio. Entonces, es relevante cuando esa información es capaz de influir en las decisiones que vamos a tomar.
en el momento actual. ¿Y qué es la materialidad? Es otra cualidad o característica que hace que la información sea útil. La materialidad. La materialidad o importancia relativa, que la utilizamos mucho en el aseguramiento, cuando hacemos auditoría de estados financieros bajo norma internacional. Entonces, decimos o dice el marco conceptual que la información es material y por ello es relevante cuando su omisión o su presentación errónea influye en las decisiones que los usuarios toman a partir de los estados financieros. Por ejemplo, cuando una empresa, por ejemplo, durante un proceso de revisión de información, digamos en el año 2018, estuvo revisando la información del 2018, los estados financieros, y descubrió que en el 2017 se había producido un error de digitación en una cuenta por cobrar, por decir algo, digamos, de 4.587.000 pesos, cuando verdaderamente la cuenta por cobrar era de 4.578.000. O sea, cuando se hizo el asiento, cuando se digitó la cifra, hubo cambio de 587 a 578. Había una diferencia de 9.000 pesos. Entonces, ese error de 9.000 pesos no va a ser de importancia relativa, no va a ser material. Por lo tanto, como es insignificante, no es un error que se omitió, eso no va a influir en las decisiones, porque no es significativo, no es material. Es una partida muy pequeña. Entonces, la materialidad se refiere a eso. Cuando una empresa omite o la presentación que hace de los estados financieros tienen representaciones erróneas, tienen errores materiales. Porque, por ejemplo, ha dejado de registrar datos muy significativos que pudieran cambiar la utilidad del negocio o pudieran aumentar la pérdida o disminuir la pérdida si es pérdida. Entonces, en ese contexto, podemos decir que la materialidad o importancia relativa es cuando existe esa omisión o la presentación de los datos en los estados financieros son erróneos y por lo tanto influyen en la toma de decisiones. La siguiente característica, la fiabilidad. Si ustedes leen el marco conceptual de las NIP plenas, van a encontrar allí, yo les dije que en el marco conceptual de las NIP plenas hay dos características fundamentales, la relevancia y la representación fiel. Pero en el estándar NIP para PYME no nos hablan de representación fiel, sino de fiabilidad. ¿Qué es la fiabilidad? Dice que la información es fiable cuando está libre de error significativo. La información no es sesgada, o sea, está libre de sesgo. Y por lo tanto, esa información es fiable porque representa fielmente lo que se pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Acuérdense ustedes que
En contabilidad no podemos hablar de exactitud. No podemos hablar de perfección, sino que hablamos es de razonabilidad. De hecho, cuando estamos haciendo un dictamen como auditor, estamos hablando en un dictamen, en la opinión que estamos emitiendo, de que los estados financieros presentan razonablemente la imagen fiel de la compañía. Sí, estamos dando una opinión positiva. Entonces, la razonabilidad se refiere a lo más cercano a la realidad. ¿Sí? Entonces, para ser útil, la información debe ser fiable. Pero no va a haber nunca perfección. Para ser útil, la información financiera debe no solo representar los fenómenos relevantes, sino que también debe representar en forma fiel la esencia de los fenómenos que se pretenden representar. ¿De acuerdo? En muchas ocasiones nos dicen que la esencia de un fenómeno, o sea, de un fenómeno económico, de un hecho contable, de una transacción, y su forma legal son las mismas, pero hay veces que no. Entonces, esa es la fiabilidad. Cuando la información está libre de error significativo, no es sesgada y representa fielmente lo que se pretende representar, es decir, algo cercano a la realidad, cuando es algo que estamos presentando razonablemente. Ahora hablemos de la esencia sobre forma. Esa es otra cualidad que hace que el cumplimiento de ella hace que la información sea útil para la toma de decisiones. La esencia sobre forma nos indica que las transacciones, o sea, los hechos económicos, las operaciones que realiza la entidad que informa y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse, deben registrarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Entonces, el marco conceptual, como les decía ahorita, de la NIP plena, nos dice a veces que muchas veces un fenómeno económico, o sea, una transacción, su esencia y su forma legal son las mismas, pero hay veces que no. Vamos a ver cuándo es ese caso que no, a través de un ejemplo que les voy a comentar. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta esencia sobre forma, que es una cualidad que está contenida aquí en la sección 2 del estándar NIP-PYME, nos dice, por ejemplo, que las transacciones, hechos económicos y eventos deben ser presentados de acuerdo con su esencia financiera y no con su forma legal. Ese principio de esencia sobre forma se debe evaluar por parte de la entidad. Antes de presentar su estado financiero, la entidad debe evaluar en cada una de las transacciones que realiza la entidad, o sea, en el curso normal de sus actividades, debe revisar cómo se registraron esas transacciones. ¿Con qué fin? Con el fin o con el propósito de presentarlas adecuadamente en los estados financieros.
Tengan presente ustedes que cuando la administración de una entidad prepara los estados financieros, o sea, cuando hablamos de estados financieros certificados, que los certifica el representante legal y el contador de la compañía, ellos certifican una serie de afirmaciones que están contenidas ahí en esos estados financieros. Entonces, es cuando nosotros como auditores, cuando vamos a hacer auditoría de esos estados financieros, vamos a examinar si en verdad las afirmaciones contenidas en esos estados financieros que están certificando son ciertas o no. Hablamos de la integridad, de la existencia, del corte de cuenta, de la clasificación, etcétera, etcétera, de una serie de aseveraciones o aserciones o afirmaciones, es lo mismo. Afirmaciones, aseveraciones, aserciones, es lo mismo. Entonces, la entidad que informa deberá en el transcurso de sus operaciones revisar si esas operaciones, esas transacciones están presentadas adecuadamente en los estados financieros. De allí que los preparadores de la información financiera tienen que tener concordancia con el marco normativo interno de la compañía con que se prepararon esos estados financieros. ¿Cuál es el marco normativo interno que una compañía utiliza para preparar sus estados financieros? Lógicamente, el Manual de Políticas Contables. Ese es el marco interno. Allí en ese marco interno de políticas contables deben de estar establecidas cada una de las políticas que sigue la compañía para el registro de sus hechos económicos. Y también esos preparadores de la información financiera deben de apegarse también a la normativa nacional externa que debe cumplir esa compañía, esa entidad que informa para preparar sus estados financieros. Entonces, marco interno, políticas contables. Marco externo, la legislación que debe aplicar la compañía. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Cuando la esencia no es igual a la forma legal. Supongamos, por ejemplo, que la compañía XYZ, una SAS, por ejemplo, aquí en Colombia, llamamos SAS a un tipo jurídico de sociedad que se puede constituir con una sola persona y es una sociedad, una SAS, Sociedad de Acciones Simplificada. Su capital está representado en acciones. Se puede constituir un solo socio, un solo accionista, uno o más. Supongamos que esa compañía obtuvo un préstamo por valor de 100 millones de pesos de un banco. Vamos a decir que el Bancolombia le prestó a esa compañía 100 millones de pesos. Y esa compañía XYZ, para garantizar ese préstamo, o sea, para garantizar el pago de la operación, suscribió un contrato de venta con pacto de retroventa de un bien inmueble, según el cual la propiedad legal del inmueble va a estar en cabeza del prestamista, o sea, del Bancolombia, hasta que XYZ pague la deuda. Y una vez que XYZ pague la deuda, ahí en ese contrato se dejó establecido, como era un pacto de retroventa, se dejó establecido que XYZ recompraba nuevamente
el bien. Entonces, en ese caso, si X, Y, Z no cumple con ese acuerdo que está establecido ahí en ese contrato legal, el banco se queda definitivamente con el bien. X, Y, Z, mientras tanto, goza del uso y el usufructo del bien inmueble involucrado en la transacción, es decir, en el bien que entregó en garantía para respaldar la deuda. Entonces, fíjense ustedes que a pesar de que hay un contrato legal que se firmó con pacto de retroventa, o sea, de recompra de X, Y, Z hacia el banco, ¿qué hizo X, Y, Z? Contabilizó por su esencia la transacción. ¿Por qué? Porque a pesar de que el bien se dio en garantía, X, Y, Z debió registrar en su contabilidad el usufructo y el uso de ese bien. Entonces, en ese caso, la esencia es diferente a su forma legal. La forma legal aquí, en el ejemplo que les acabo de establecer, es el contrato de retroventa que garantiza el bien que se entregó. Entonces, la esencia prima sobre esa forma legal. Eso es lo que quiere decir la esencia sobre forma. Es decir, cuando uno evalúa el principio de esencia sobre forma, se determina que la finalidad del contrato no es la venta del inmueble en este caso. Por lo que X, Y, Z, SAS debe seguir reconociendo como propio el bien inmueble, a pesar de que esa forma legal, ese contrato estaba por el medio. Aunque temporalmente no sea el dueño de esa propiedad legal. Pero el hecho que en el contrato esté la cláusula de la recompra o de la retroventa, prima es eso, la esencia de la operación, la esencia de la transacción. Muy bien. ¿Qué es la prudencia? Entonces, la prudencia es otra cualidad o característica que hace que la información sea útil para la toma de decisiones. Ese principio de prudencia también nosotros lo conocíamos cuando hablábamos de principios de contabilidad generalmente aceptados, hablábamos de el conservadurismo. Entonces, la prudencia significa tener precaución al momento de realizar los juicios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos no se expresen en exceso, es decir, no se sobreestimen, y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto, es decir, no se subvaloren. O lo contrario, que los activos o los ingresos no se subvaloren y que los pasivos o los gastos no se sobreestimen. Entonces, el principio de la prudencia es, por ejemplo, cuando la gerencia de una entidad, de una pyme, bajo condiciones de incertidumbre, debe hacer unos juicios cautelosos, unos juicios que deben llevar a esa gerencia a estimar o a utilizar los métodos técnicos más adecuados para hacer las estimaciones respectivas.
Saben que en contabilidad hay muchas operaciones que debemos hacer estimaciones. Entonces la gerencia tiene que realizar esos juicios cautelosamente cuando hay condiciones de incertidumbre. Por ejemplo, el valor razonable que le debemos asignar a una propiedad, planta y equipo es una estimación. Cuando nosotros hacemos un deterioro de cartera, también hacemos una estimación. Entonces debemos utilizar un método de reconocido valor técnico para hacer ese tipo de estimación. Lo mismo que para el valor razonable. En el valor razonable tenemos que seguir las orientaciones que nos establece la norma internacional y la respectiva NIF. En este caso, la NIF 13, el valor razonable. Cuando vamos a hacer, a depreciar una propiedad, planta y equipo, también hacemos estimaciones. Entonces, fíjense ustedes que la gerencia de una entidad, esa gerencia que es la responsable de preparar, porque se preparen los estados financieros, tendrá que utilizar las políticas contables adecuadas que lo lleven a hacer las estimaciones adecuadas para ese tipo de transacciones. En eso consiste la prudencia. No se pueden sobreestimar activos o ingresos, ni se pueden subestimar pasivos o gastos, o lo contrario, respectivamente. Juicios cautelosos que debe utilizar los preparadores de la información financiera. Dentro de ellos, la gerencia, que es la responsable en una entidad porque se lleve una contabilidad y de hecho se preparen los estados financieros. La integridad. La integridad es otra cualidad, otra característica cualitativa que hace que la información financiera sea útil. La integridad se refiere a que la información en los estados financieros debe ser completa, dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. ¿Qué significa? Que cuando nosotros preparamos estados financieros, allí debe estar totalmente todas las operaciones que hizo esa entidad en el año. Si vamos a preparar los estados financieros del año, porque generalmente se preparan para ese año que termina, para hacer el cierre, esos estados financieros deben reflejar, deben contener todas las operaciones que hizo la compañía. O sea, todos los sucesos, todos los eventos económicos o transacciones que realizó esa compañía durante ese periodo. Entonces, por eso es que esa cualidad se llama integridad, o sea, completa, datos completos en los estados financieros. Yo no puedo cerrar mis libros de contabilidad para preparar unos estados financieros si no tengo todas las operaciones que realicé en el año. Muchas veces veíamos, por ejemplo, a veces encontramos avisos en los periódicos. Por ejemplo, si una compañía en un periódico podía colocar un aviso: recibimos facturas. Si va a cerrar el libro a 31 de diciembre del 2020, por decir algo, podía colocar un aviso diciendo: recibimos facturas con fecha del 2020 hasta el 10 de enero del 2021.
Ya de ahí para adelante tendrán que enviarnos los documentos con fecha del 2022. Perdón, del 2021. ¿Por qué? Porque la compañía se está preparando para cerrar sus libros y por ende debe registrar todas las operaciones que se realizaron en ese 2020. Entonces, por eso es que la información que debe estar contenida en los estados financieros debe reflejar todos los eventos o transacciones que se realizaron durante ese año o periodo contable. La comparabilidad. Entonces, la comparabilidad es otra característica muy importante. Esta comparabilidad tiene que ver con la medida y presentación de los efectos financieros de las transacciones, que dice que son similares y otros sucesos y condiciones presentadas en una entidad deben realizarse de manera uniforme a través del tiempo. O sea, la comparabilidad, ¿qué es? La comparabilidad es una característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre cuentas, entre partidas. A diferencia de otras características cualitativas, la comparabilidad no está relacionada con una sola partida, porque si fuera una sola partida, yo no podía comparar, ¿verdad? Una comparación requiere al menos dos partidas, dos cuentas. Yo puedo comparar los estados financieros del año 2020 con los estados financieros del 2019. Ahora, esa comparabilidad, la comparabilidad no es lo mismo que la uniformidad. De pronto, si ustedes se acuerdan, hace tiempo hablábamos de un principio de contabilidad que era la uniformidad. Esa uniformidad consistía ¿en qué? En que si yo en el 2020 utilicé la política contable del método de depreciación, o sea, depreciaba la planta y equipo por el método de depreciación de línea recta, en el 2019, en el 2020 debí hacerlo con el mismo método para que esa información pueda ser comparable de un periodo a otro. El marco conceptual nos habla ahora no de uniformidad, sino nos dice la congruencia. Dice que la congruencia, aunque está relacionada con la comparabilidad, no es lo mismo. La congruencia hace referencia al uso de los mismos métodos para las mismas partidas. Si deprecié en línea recta, el próximo año debí depreciar en línea recta. Bueno, entonces les decía, disculpen, lo que pasa que el internet, no sé, hubo una desconexión. Entonces, les decía que la oportunidad es una cualidad que implica para el usuario de la información que la entidad le proporcione la información dentro del periodo de tiempo para la toma de decisiones. Es decir, la oportunidad significa tener información disponible para las decisiones en tiempo. Es decir, a tiempo, para tomar las decisiones a tiempo. Generalmente, cuanto más antigua es una información, será menos útil. Pero eso no significa que cierta información, a pesar de ser histórica, pueda servirnos para seguir siendo oportuna para la toma de decisiones. Entonces, esa es la cualidad de la oportunidad. Entonces les decía que estas nueve cualidades que nos trae el estándar de la NIP-PYME
hacen que la información sea útil para que los usuarios tomen decisiones documentadas, decisiones completas, decisiones informadas. Estas 9 cualidades no se les puede olvidar. Estos son conceptos. Ya vimos cuál es el objetivo de la información financiera, cuáles son las cualidades de la información financiera. Entonces necesitamos dominar estos conceptos. Además de estas cualidades, Martín, ¿no me permite pasar la otra lámina? ¿Será que salgo y vuelvo y entro? Deje de compartir y vuelva a compartir. Ok. Entonces, después de esas 9 cualidades que vimos, de cualidades o características que hacen que la información financiera sea útil, vamos a hablar de 2 principios fundamentales. Uno tiene que ver con equilibrio entre el costo y beneficio. Este equilibrio entre costo y beneficio, ya yo había tenido la oportunidad de comentarles en una clase anterior. Es decir, que el estándar de NIC para PYME nos coloca una restricción, o sea, le coloca una restricción, una limitante a las entidades que informan. Él dice, debe haber, para producir información financiera, o sea, suministrar información financiera, tiene unos costos. Entonces hay que establecer un equilibrio. Ese principio lo llama el IASB equilibrio entre el costo y beneficio. Dice que los beneficios derivados de la información que prepara una entidad que informa, esos beneficios deben ser superiores, es decir, deben exceder a los costos de suministrarlo. Pero lógicamente todo esto está concatenado con la necesidad que tienen los usuarios de la información. Ese equilibrio entre costo y beneficio, esos beneficios se derivan de la información o los beneficios que se derivan de la información deben exceder a los costos de prepararla, de divulgarla, de suministrarla. Y por último está el principio de esfuerzo y costos de proporcionado. ¿En qué consiste ese esfuerzo y costo de proporcionado? Por ejemplo, si una pyme tiene un requerimiento, o sea, debe aplicar un requerimiento que la obligan la normativa internacional, y para hacer ese requerimiento debe involucrar un esfuerzo, algo complejo que debe hacer, debe pagar unos costos elevados, o sea, eso es lo que es costo de proporcionado. Si el incremento, o sea, si el incremento de ese costo que debe pagar o ese esfuerzo adicional que deben hacer, por decir algo, los empleados, superan los beneficios que recibirá la entidad por preparar esa información, ahí es donde se da ese esfuerzo o costo desproporcionado. Cuando debe pagar precios elevados. Por ejemplo, si la obtención o determinación de la información que es necesaria para cumplir con un requerimiento de las NIC le implica a una pyme pagar un valor excesivo por honorario, por decir algo, un ejemplo, o un valor muy alto, o el trabajo que se va a realizar es complejo,
decir que amerita un esfuerzo adicional comparado con el beneficio que se va a recibir, entonces quiere decir que allí se está haciendo ese esfuerzo o esos costos desproporcionados. Entonces, cada entidad, cuando se presenta este tipo de obstáculos, deberá detalladamente revisar qué es lo que tiene que hacer para obtener un beneficio cuando se trata de que le hagan un requerimiento a esa pyme. ¿Cuál va a ser el esfuerzo o el costo que va a utilizar para llevar a cabo ese requerimiento? Y ese requerimiento, por ejemplo, podrá ser la preparación de una información que es fundamental de acuerdo a lo que establece la normativa internacional. Entonces, fíjense ustedes que con esas 9 cualidades, estos 2 principios, vamos a hacer ahora una discusión para acordarnos de estos conceptos que tratamos ahorita. Entonces voy a escuchar en la dinámica nuevamente lo que hicimos al principio, después de la sesión 1. Voy a escuchar unas 3 personas, 4 personas de a 2 minutos para que me respondan cada uno de estos interrogantes que vamos a ver. El primer interrogante dice: ¿cuál es el objetivo de los estados financieros preparados por las pymes? Sí, muy buenas noches. Urias Buenas Mendoza, noches. desde Nicaragua. Cuéntame, ¿cómo estás? Bueno, bien, profesor. Un gusto estar acá en su clase y muchas gracias por el aporte invaluable que usted nos está brindando. Gracias. La verdad que es muy significativo. Bueno, considero que el objetivo de los estados financieros para los pymes, según la explicación y análisis de lo que usted nos ha impartido, es brindar información oportuna a los usuarios externos para una toma de decisión, ya sea a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Pero el objetivo principal de los estados financieros es brindarle una información clara y oportuna a los usuarios externos para una toma de decisión. Ok. Gracias. A usted. Siguiente. Sí, buenas noches. Hola María, buenas noches. Saludos desde Venezuela. Igual para ti, cuéntanos. Bueno, principalmente el objetivo fundamental de la información financiera es que la misma proporcionar información veraz y oportuna sobre la situación económica de la compañía, su rendimiento en la entidad, lo más certero posible para tomar decisiones que sean beneficiosas para el continuo desarrollo y crecimiento económico de la empresa. Ok, María. Gracias. A usted. Escuchamos un tercero, la misma pregunta. Buenas noches, profe. Buenas noches, Olga. Señor, Olga de aquí, Sogamoso, Colombia. Cuéntanos, Olga.
Bueno, el objetivo de los estados financieros preparados por las pymes es reflejar la situación real, es como una radiografía de la empresa, en qué estado está, qué tan rentable está y qué tan atractiva financieramente se encuentra para hacer una inversión, o ya sea para solicitar un préstamo a los bancos, o ya sea para la expansión de su propio negocio. Ok, muchas gracias. Bueno. Entonces, vamos a redondear la respuesta a esa pregunta. Vamos a recordarla. Decíamos que el objetivo de los estados financieros preparados por las pymes es suministrar la información sobre la situación financiera, que es la que nos muestra los activos, pasivos y patrimonio, el rendimiento de la entidad y los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil para la toma de decisiones por parte de los distintos usuarios. Como les decía, como el caso de los accionistas minoritarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades, porque no hacen parte de la administración. Entonces, el IASBI, el objetivo que ha buscado el IASBI es suministrar información útil, que sea útil para la toma de decisiones por parte de esos usuarios externos. Entonces, ¿qué información se suministra? La situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo. Esa información financiera le sirve a ese universo de usuarios para tomar las decisiones adecuadas. Ok. Segunda pregunta, ¿qué entendemos por comprensibilidad de la información financiera? ¿Qué es la comprensibilidad? Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Profe, la comprensibilidad radica en que al tener los estados financieros se puedan leer, se pueda comprender fácilmente la información suministrada en los mismos, que sea de fácil análisis y de fácil interpretación. Ok, gracias. Que la información sea clara y que en cualquier parte del mundo se puedan expresar estos estados financieros. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Soy Nilvia Salamanca de Cali, Colombia. Cuéntanos, Nilvia. Bueno, entiendo por comprensibilidad de la información que debe ser elaborada de una manera tal que sea, pues como su palabra lo dice, comprensible a cualquier usuario que tenga que ver con estos estados financieros, que puedan entenderlas y qué más, que esa contabilidad se mueve pues en actividades económicas que un usuario pueda entenderla fácilmente, que sea revelada de acuerdo a cómo está elaborada desde la contabilidad. Ok, Nilvia, muy bien. Gracias. Entonces, fíjense ustedes, sintetizando lo que ustedes han dicho y recordando el concepto que vimos, la comprensibilidad significa que la información se prepara y se presenta de manera clara, usando un lenguaje acorde con las prácticas del negocio, lo cual permite entender con claridad la realidad financiera de la entidad. ¿Qué es la relevancia de la información financiera? Ya sabemos que es una cualidad que hace que la información financiera sea útil, pero ¿en qué consiste la relevancia?
Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Igor, te escucho. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, ¿y tú? Bueno, bien, bien, gracias, todo bien, gracias. La relevancia es una de las cualidades más importantes de la información financiera, de las primarias en el marco conceptual, y lo que se entiende es que la información relevante se entiende por relevante que sea útil a la toma de decisiones. A mí me gusta cuando hablo de la relevancia de la información financiera, decir que, bueno, esa utilidad viene dada porque si una información está en los estados financieros, el usuario va a interpretar algo, y si no está en los estados financieros va a interpretar otra cosa. Entonces la relevancia tiene que ver precisamente con la materialidad, que esa información sea útil para la toma de decisiones y que cumpla tanto la función predictiva como corroborativa, o sea, que sirva de insumo para poder predecir cuál va a ser el desenvolvimiento futuro de la entidad, y también que sirva para corroborar que las premisas que tomamos en el pasado y sobre las cuales tomamos decisiones se llegaron a cumplir. Básicamente eso. Gracias, Igor. Muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Helen Espejo de Venezuela. Hola, Helen, ¿cómo estás? Bien, Cuéntanos. gracias. Primero que todo, gracias por la oportunidad. Y para mí la relevancia en los estados financieros es que podamos leer en ellos lo que realmente importa de toda la contabilidad. O sea, me parece que en la contabilidad tenemos muchos aspectos que sirven para análisis, pero ya en los estados financieros vemos plasmado lo que realmente es importante para la toma de decisiones, como las cuentas patrimoniales. Como por ejemplo. Ok. Entonces, miren ustedes, redondeando, decíamos que un dato muy importante, esa información es útil, o sea, la información es relevante cuando esa información que suministra la entidad que informa tiene la condición, tiene la capacidad de influir en ese usuario en la toma de decisiones. O sea, si la información que me presentan los estados financieros tienen esa característica, pues yo voy a tomar, va a influir en la decisión que yo voy a tomar. ¿Cuál será esa influencia? Pues que me va a decir si debo adquirir, hacer la inversión, no hacer la inversión. Y les decía dos cosas. La información es relevante cuando se puede predecir, cuando tiene un valor predictivo y cuando tiene un valor confirmatorio. Es predictivo porque me va a decir cuál va a ser el desenlace a futuro de la decisión que estoy tomando hoy. Y va a tener ese valor confirmatorio porque me va a confirmar en el futuro si la decisión que yo tomé fue la adecuada. Entonces, ¿por qué? Porque la información tenía esa característica. La información en la que yo me basé para tomar esas decisiones me llevaron a eso. Influenció en mí. Entonces, esa es la relevancia. ¿Qué es la fiabilidad en la información financiera? Cuando la información es fiable.
Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Luz Ardila. Hola, Le Luz. hablo de Pereira, Colombia. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú, Luz? Cuéntanos. La fiabilidad es cuando está libre de error significativo y sesgo y representa fielmente lo que pretende, pretende representar. Para mí, y lo que más entiendo sobre este tema es que si es libre de sesgo, no hay errores. La información es veraz. Pienso que la decisión que se tome sobre la entidad que se esté trabajando va a ser acertada siempre y cuando toda la información esté completa y sea veraz. Ok, muy bien, gracias. Escucho a la última persona por el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Profe, la fiabilidad dice que es aquella cuando está libre de error significativo y de sesgo y que representa lo que se pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente la información contable. Ok. Bueno, entonces, les reitero nuevamente que estamos viendo la sección 2 que contiene todo ese marco conceptual, toda esa serie de conceptos y principios que nosotros debemos manejar muy bien para no tener problemas a futuro con la aplicación de este estándar de la NIF-PYME. Entonces, por hoy terminamos. Muchas gracias a todos. Les deseo un buen descanso y nos vemos mañana a las 8 en punto. Dios mediante. Muchas gracias. Doctor. Gracias, doctor. Muy amable. Compañeros, para informarles, para que nos colaboren, se va a abrir el segundo grupo del diplomado de las NIF con el doctor Guao, jueves y viernes. Entonces la publicidad se la vamos a hacer llegar para que se la hagan llegar a todos sus compañeros, la misma modalidad, el mismo sistema de la capacitación totalmente gratuita, solo la contraprestación del comentario y si quieren ya certificación, nos lo hacen saber. Entonces, el más grande apoyo a este proyecto es que nos ayuden a multiplicar el proceso. Les vamos a hacer llegar toda la publicidad para que sus contadores amigos entren a este proceso. Gracias, doctor Guau. Hasta luego. Hasta luego, hasta mañana. Gracias a usted. Feliz noche.